Voy a dar unos 2 minutos más para que quienes todavía se estén uniendo a la reunión puedan unirse y no interrumpir mi clase, ¿ya? Démosle un minuto más, por favor. Ya dije todos con sus cámaras encendidas. Gracias. Listo, doctores, voy a comenzar la clase. Muy buenas noches con todos. Al finalizar la clase, por favor, al finalizar las dos clases, porque voy a hacer dos clases, voy a hacer enfermedad pulmonar intersticial difusa y voy a hacer patología pleural. Para comenzar, uno de cualquier delegado de las aulas, cualquiera active su micrófono o por lo menos escríbame si es que se me escucha. Sí, se escucha, doctor. Sí, ¿Se doctor. escucha? Sí, doctor, todo Sí, bien. doctor. Listo, gracias, gracias. Muy bien, apaguen sus micrófonos, por favor. Listo. Por ahora están todos silenciados. Les decía, al finalizar la clase o las clases, voy a pasar lista uno por uno. Y conforme voy a ir pasándoles lista, se va desconectando de la reunión. Me parece que el tiempo de Meet es solamente de 1 hora. Voy a procurar avanzar y si por ahí se cortara, abrimos una nueva sesión. ¿Está bien? Listo, avancemos entonces, doctores. Déjame un momento. Está. Listo. Se puede observar la clase, el tema. El tema es enfermedad pulmonar intersticial difusa. Por favor, por mensaje, cualquier cosita, ¿ya?
Mm, sí, excelente. Gracias, doctores. Gracias. Entonces se ve el tema. El tema es enfermedad pulmonar intersticial difusa. Quiero unir a esta llamada. Listo. Quien ya no se unió, se entrará en el siguiente grupo, en lo que es ya enfermedad, patología pleural. Deberían ser casi 90 conectados, están solamente a la mitad, solamente son 3 aulas. Bueno, con quienes hagamos clase, no puedo esperarlos a todos. Empecemos entonces. El tema de la enfermedad pulmonar intersticial difusa es un tema que, como yo les dije en algún momento, chicos, no es una patología en la cual vayamos a ver mucho, no vayamos a ver mucho tratamiento, mucha farmacología, pero sí es importante, sobre todo cuando hay el tema de los sobrediagnósticos que damos a los pacientes, ¿no? Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son los típicos pacientes que llegan a la consulta diciendo o manifestando tengo fibrosis pulmonar, y a veces no es el término adecuado o simplemente no es la patología o la orientación adecuada. Respecto a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, es la llamada fibrosis, sí es cierto, pero deberemos ajustar el término con más exactitud. Para empezar, diremos que las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son enfermedades en las cuales pues va a haber una afectación del parénquima, como ustedes ven ahí, ¿no? Alveolos, epitelio alveolar, endotelio, espacio entre estas estructuras, los tejidos perivasculares y los linfáticos. Respecto a eso, es básicamente el parénquima. Hemos dicho en algún momento cuando empezamos la unidad de neumología con ustedes que en términos sencillos las patologías respiratorias se agrupan en 2 o en 3 grupos, ¿no? Las patologías obstructivas, las patologías restrictivas y las patologías que afectan a la pleura. Las obstructivas, por lo menos las más importantes, ya las revisamos en su momento, asma, EPOC, y ahora vamos a ver las que afectan al parénquima como tal, al intersticio. Cuando el tejido elástico del pulmón posterior a procesos inflamatorios es reemplazado por tejido fibrótico, tejido fibrosante, eso se llama fibrosis pulmonar o las llamadas enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Hemos de decir que respecto a lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen, este es un recuerdo anatómico sencillo, en lo cual tenemos lo llamado lobulillo pulmonar secundario de Miller. Si ustedes pudiesen ver la estructura pulmonar hasta la forma más pequeña, microscópica, podríamos ver lo que se encuentra aquí. El pulmón, en su parte más pequeña funcional, está dividido en bloques, si quieren llamarlo así. Cada bloque está dividido o cada bloque está separado del consiguiente por este espacio que es el espacio interlobulillar. Y aquí, en este espacio interlobulillar, desfilan lo que son los vasos sanguíneos, básicamente las venas y los linfáticos bronquiales, ¿sí? En el centro del lobulillo, en este caso del acino, estos son acinos, todo esto es un lobulillo secundario de Miller. Estas unidades más pequeñas se llaman acinos. En el centro del acino van a estar el bronquiolo terminal y la arteria acompañante. Esto es importante, sobre todo cuando algunos de ustedes habrán revisado o habrán visto conmigo, o quizás con otros docentes, las bronquiectasias, en las cuales hay una relación anómala entre el tamaño del bronquiolo y de la arteria acompañante. A fin de cuentas, ¿para qué me interesa esto? Cuando hemos hablado de patología obstructiva, básicamente lo que ustedes ven en el círculo aquí dibujado es lo que se afecta en el alveolo. Perdón, sí, en el alveolo, cuando se llena de edema, cuando hay neumonía, cuando hay alguna obstrucción, es básicamente en esta zona nada más lo que se afecta, más no se afecta el intersticio. Cuando el intersticio, este tejido elástico del pulmón, es reemplazado posterior a un proceso inflamatorio por tejido fibrosante cicatricial, esto de aquí es lo que no permite la distensión adecuada del pulmón, es decir, el pulmón pierde su elastancia o elastabilidad para poder distenderse y llenarse de aire. Eso restringe el volumen del pulmón, por lo tanto conforma las enfermedades de tipo restrictivo, que es lo que nosotros hemos mencionado varias veces cuando hablamos sobre todo de la espirometría, y ya sabemos que la espirometría no detecta enfermedades restrictivas o fibrosantes. Lo que deberíamos ver en las imágenes son 2 tipos de imágenes, las radiografías y las tomografías. Lo primero que ustedes deben recordar respecto al diagnóstico
aunque me parece que lo he puesto más adelante. Déjeme un momento, por favor. Sí, está más adelante. Lo que necesito primero, al menos vamos a manera de adelanto, que si ustedes a un paciente que están sospechando de alguna enfermedad pulmonar fibrosante, deberán pedirle un examen de imágenes. Pero el examen de imagen, hay que ser francos, la radiografía tiene muchas limitantes para poder diagnosticar enfermedades fibrosantes. Es la tomografía la que nos va a dar el diagnóstico final. Sin embargo, hay una tomografía especial. Pero por lo menos para darnos cuenta a grandes rasgos cuál es una posible enfermedad pulmonar intersticial difusa, la radiografía nos da las primeras ayudas. Lo que ustedes pueden ver aquí, estas líneas blancas, estas radiopacidades, son lineales, confluentes, bilaterales, que esto se conoce en radiografía como patrón intersticial. En este caso, como es un patrón intersticial que afecta a ambos campos pulmonares, diremos patrón intersticial bilateral difuso. No está predominando en uno solo de los lóbulos. Si queremos saber exactamente cuál es el patrón que está dominando aquí, hemos de saber que los patrones de las enfermedades difusas se agrupan más o menos en 280 a 300 tipos diferentes de patrones, que en la radiografía de tórax no son todos evaluables. La que nos va a dar el patrón definitivo es la tomografía, pero como diagnóstico inicial es la radiografía. Hemos dicho entonces que la tomografía va a ser mucho más exacta, nos dará la distribución si es interlobulillar. Aquí, por ejemplo, ustedes ven estas radiopacidades, estos engrosamientos, estos septos que nos dibujan a manera de figuras geométricas. Se les asemejará si ustedes comparan esta imagen con la que tenemos aquí, con el aumento del intersticio interlobulillar. Entonces, desde ya podríamos decir que este es un engrosamiento interlobulillar. Nos tiende a definir básicamente la presencia de los acinos del lobulillo secundario de Miller. Aquí vemos otro tipo de patrones que básicamente lo que hacen es engrosamiento del interlobulillar, y también podría haber un patrón vidrio esmerilado que ustedes bien estarán repasando en su clase de imágenes, que es lo que pueden ver en las zonas bajas de este pulmón, en lo cual eso es básicamente un engrosamiento, una afectación del intralobulillar. Para que no se hagan bolas, si hay un patrón vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, diremos que la afectación es intralobulillar. Si ustedes ven unas lesiones más gruesas, blancas, que me tienden a dibujar alguna figura geométrica, diremos que la afectación es más interlobulillar. Intra, si es vidrio esmerilado. Inter, si me tiende a dibujar la figura geométrica. Aquí lo mismo, lo que pueden ver aquí, esto es vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. Diremos que la afectación en ese momento es intralobulillar. En cuanto a la fisiopatología es bastante compleja. En este caso, ustedes, chicos, conmigo no están llevando el curso de fisiopatología. Nos interesa la medicina clínica, la sintomatología. Pero lo que deben saber básicamente, o recordar, si ya llevaron el curso en algún momento de fisiopatología, es que el proceso fibrosante o cicatrizal parte de un proceso inflamatorio previo, donde va a haber migración de fibrina, fibroblastos, desde el vascular, desde los vasos sanguíneos acompañantes, hacia el intersticio, o hacia al espacio alveolar, y luego empezará a migrar hacia el intersticio, las capas que están debajo del alveolo, básicamente reemplazando el tejido elástico pulmonar por tejido fibrosante. El resultado final, doctores, es la disminución de la capacidad pulmonar y disminución de la elastancia o distensibilidad pulmonar, lo cual nos va a llevar a un proceso de restricción. Se restringe la distensión del pulmón. Eso, por lo tanto, corresponderá a un proceso restrictivo. En cuanto a la clasificación, a los que habrán visto quizás con sus docentes, pacientes, patologías restrictivas, habrán visto que siempre se suele preguntar antecedentes. Cuando ustedes se enfrenten a un paciente con enfermedad fibrosante, que básicamente les va a dar la siguiente clínica, me voy adelantando un poquito de diapositivas, chicos, aquí.
Estamos aquí. ¿Cómo reconocemos a nuestro paciente que tiene una posible enfermedad fibrosante? Entonces, como ya hemos estado viendo poco a poco, un segundo, ya. Como hemos estado viendo poco a poco, recordarán que si yo les presento un paciente en el cual yo les digo, paciente de 20 años de edad, por poner un ejemplo, paciente de 20 años de edad que tiene antecedentes familiares de procesos alérgicos, riníticos crónicos, que desde que 5 años de edad empieza con sibilancias y es usuario de salbutamol, muchas veces nebulizado, consulta por sibilancias, disnea progresiva. ¿Cuál será la primera posibilidad? Si yo les presento ese caso clínico por los datos de edad y de sintomatología y de componente familiar, pensarán pues obviamente en asma. Si yo les menciono paciente que tiene, claro, asma, está muy bien la respuesta. Si yo les digo paciente con 50 años de fumador crónico o de exposición a humo de leña, trabajador de construcción civil, que consulta por tos productiva, disnea, y al examen tenemos sibilancias, ¿no? Entonces pensaremos en EPOC. Si yo les digo, y aunque nos adelantemos un poquito en ese tema, paciente que viene por tos, sibilancias, disnea y presenta tos con antecedente de tuberculosis, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, antecedente de haber tenido tuberculosis, no pensaremos ni asma ni EPOC, pensaremos posiblemente en bronquiectasias. Pero si yo les digo, un paciente que consulta por tos seca, crónica, que se asocia a disnea progresiva, que no presenta sibilancias al examen físico y que durante la consulta nos manifiesta que ha tenido pérdida progresiva de peso, aunque la ingesta calórica sea adecuada, aunque siga comiendo bien, pero está perdiendo peso, y a su vez cuando ausculten a ese paciente encuentren crepitantes bilaterales tipo velcro, más no sibilancias, doctores, ahí lo que les estoy presentando es la clínica típica de un paciente con fibrosis pulmonar. Entonces, hay algunos chicos, no sé si estarán conectados o no, que rotaron conmigo la semana pasada, hicimos consultorio externo, y yo les dije, llegó un paciente que era el libro de una fibrosis pulmonar. Recordarán, una paciente mujer con pérdida de peso, con disnea al mínimo esfuerzo, paciente sin antecedentes infecciosos de importancia y que al examen físico tenía crépitos bilaterales, en ningún momento había sibilancias, en ningún momento nos manifestó tos productiva. Cuando tengan toda esa clínica, piensen en fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que nos dice la teoría? Síntomas y signos respiratorios, ¿no? La disnea es lo más frecuente. Sibilancias, muy raro. Lo que no van a encontrar es hemoptisis ni esputo sanguinolento. Si su paciente les manifiesta hemoptisis o esputo sanguinolento, piensen en dos cosas: tuberculosis o secuela de tuberculosis. Entonces, como dice aquí la exploración física, aunque los hallazgos no son específicos, lo que más nos manifiesta el paciente es el estertor seco, lo que nosotros llamamos el crépito. Algunos pacientes presentan cianosis y los famosos dedos hipocráticos, los dedos que básicamente nos están hablando de un paciente con fibrosis pulmonar con afectación cardíaca, ¿sí? Me voy adelantando. Los pacientes con enfermedad pulmonar fibrosante, enfermedad pulmonar intersticial difusa, no solamente deberemos manejar la patología pulmonar, sino deberemos también investigar que no haya afección cardíaca, ya que podrían generarnos a la larga un cor pulmonale o pueden generar hipertensión pulmonar. Entendiendo un poco la clínica de estos pacientes, el siguiente paso será pedirle la radiografía y o tomografía de tórax. Imaginemos que nuestro paciente viene por esa sintomatología, ustedes le examinan, descartan otra patología respiratoria y sospechan en fibrosis. Le piden la radiografía y efectivamente viene con esta imagen, ¿no? Es una imagen con aumento de patrón intersticial.
pero con eso ustedes no pueden darle un diagnóstico de cuál es la causa de la fibrosis. Para eso, entonces, deberemos pedir una tomografía. Pero respecto a la tomografía, para entender cómo es que se podría o no dar el diagnóstico y o pronóstico de nuestro paciente con fibrosis, deberemos clasificar al paciente con fibrosis pulmonar. Entonces, esto que ustedes les estoy presentando es una clasificación antigua. Cuando digo antigua, esta clasificación es del año 2014, ya estamos hablando 11 años atrás. Y ustedes me dirán, doctor, qué lejos que está, qué atrasado, ¿no? Porque necesitaríamos clasificaciones más modernas. Podría presentarles alguna clasificación nueva, pero el tema es que las nuevas clasificaciones son un poco confusas. Las nuevas clasificaciones asumen que el lector ya conoce las clasificaciones previas. Entonces, para motivo de didáctico, para motivo de enseñanza, me parece que esta clasificación antigua sigue siendo útil. Cuando ustedes se enfrenten al paciente con enfermedad fibrosante, deberán hacerle, más allá del examen físico, que está bien, lo que predomina son dos cosas en el examen, en la evaluación del paciente con enfermedad fibrosante. Uno, la buena anamnesis. Quienes ya han visto pacientes conmigo, al menos pacientes con enfermedad fibrosante, no me dejarán mentir que la anamnesis es lo que nos orienta en el diagnóstico. Y dos, la imagen. Esas son sus dos principales armas para orientarse frente a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Hablemos primero de la anamnesis. Una correcta anamnesis es un examen en el cual es una evaluación en la cual ustedes tienen que preguntarle todo al paciente, todo. Aquí sí nos interesa hasta con cuántos perros tiene, cuántos gatos tiene, de qué tamaño es su casa, si es de adobe, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay enfermedades pulmonares intersticiales que tienen una explicación previa. Por ejemplo, si su paciente, hombre o mujer, que de por sí ya les voy adelantando, son los hombres los que suelen sufrir más de enfermedades pulmonar intersticial difusa, el paciente con EPID, así la vamos a llamar ahora, el paciente con EPID nos manifiesta que tiene sintomatología propia de EPID, tos seca, pérdida de peso, disnea progresiva, y a la evaluación tendremos estertores secos. Tenemos nuestra sospecha de EPID. Antes de pedirle cualquier imagen, nosotros investigaremos. Preguntarán acerca de exposición laboral, en qué ha trabajado, pacientes que tengan un historial de exposición a polvos inorgánicos, llámese, por ejemplo, pacientes que han trabajado en construcción civil, pacientes que han trabajado en ladrilleras, pacientes que han trabajado en aserraderos por muchos años, obviamente. Antiguamente había el tema de los trabajadores con vidrio de reloj, que solían pulir mucho los relojes y aspiraban mucho material inorgánico propio del polvo de los relojes. Y aunque a algunos quizás les parezca un poquito jaladito de los pelos, no me dejarán mentir, quizás sus papás, o si no son sus papás, sus abuelos, sus tíos, abuelas, tías, etcétera, han sido docentes que han trabajado años atrás con la mota, con la tiza. Esos son factores de exposición laboral muy predisponentes para desarrollar EPID. Entonces, primero preguntar, exposición laboral. Si nos dan dentro de la historia algún indicio de exposición crónica, por ahí podríamos tener cuál es el causante de su EPID. Segundo, deberemos preguntar, así como queremos saber si hay exposición a polvos inorgánicos, preguntaremos por exposición a polvos orgánicos. Por ejemplo, si el paciente ha trabajado en el campo, ¿no? Si ha trabajado en el campo, ha criado sus animales, siempre hemos de preguntar si aparte de la crianza de animales, ha tenido exposición a aves, principalmente las heces de las aves, de las palomas, en la gente que cría conejos, cuyes, cuando levanta, barre esa suciedad, se levanta el polvillo, ¿no? Y ese polvillo tranquilamente puede ser aspirado. Eso, por exposición crónica de muchos años, puede generarte también procesos fibrosantes, pero por exposición a polvos orgánicos. A eso se llama neumonitis por hipersensibilidad. Hay otros que tienen una exposición a radioterapia. Por ejemplo, mujeres que han tenido cáncer de mama, que posterior a cirugía del cáncer de mama han recibido quimioterapia y a su vez radioterapia. La radioterapia también puede dejar algunas lesiones a nivel pulmonar, pero que son enfermedades fibrosantes no progresivas, ¿no?
Si ustedes le hicieron una buena anamnesis al paciente y dentro de la anamnesis, por ejemplo, les dice el paciente, no he estado expuesto a nada de enfermedad a polvo, no he estado expuesto a aves, pero sí tengo artritis reumatoide, pero sí tengo lupus, pero tengo esclerosis sistémica, esclerodermia, etcétera, van a ver que las enfermedades reumatológicas, aquellas que afectan al tejido conectivo, también tienen como segundo punto de afección a los pulmones. Descartar entonces a mi paciente con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial difusa. 1. Exposición a polvos orgánicos. 2. Exposición a polvos inorgánicos. 3. Exposición a químicos, como por ejemplo también farmacoterapia, radioterapia, antecedente de enfermedades reumatológicas o de tejido conectivo. Si dentro de nuestra anamnesis encontramos un posible causante, deberemos insistir mucho en el caso de que fuese sobreexposición al polvo inorgánico o al polvo orgánico, retirar la exposición laboral al que causó ese problema, si es que aún se está exponiendo. Y si tiene alguna enfermedad reumatológica, nosotros deberemos centrarnos en el tratamiento de la enfermedad reumatológica. Pero, ¿qué pasa si es que examinamos a nuestro paciente? ¿Qué pasa si examinamos a nuestro paciente y no le encontramos ninguna causa? Entonces ya no es de causa conocida, diremos que es de causa no conocida. Pero si a tu paciente tú le dices, si el paciente te pregunta, doctor, doctora, ¿cuál es la causa de mi enfermedad pulmonar? Tú le vas a decir, no sé, el paciente en tu cara se va a reír. Entonces, no es bonito decir no sé, que es más elegante decirle que es idiopático. Si tú le dices, pues efectivamente, señor, señora, su enfermedad es una enfermedad pulmonar intersticial de causa idiopática, el paciente saldrá de ahí agradeciéndote, pero en el fondo tú sabes que no sabes cuál es la causa de su EPID. Entonces, entendiendo que no sabes cuál es la causa de su EPID, entrarás dentro del grupo de las neumonías intersticiales idiopáticas. Le buscaste cualquier causa, no le encontraste. A su vez, las idiopáticas se pueden subclasificar en las comunes, raras, inclasificables. Dentro de las idiopáticas, las que no tienen una explicación, simplemente aparecieron, tenemos las más comunes, de las cuales la que más les importará a ustedes conocer es la primera, la fibrosis pulmonar idiopática. El resto, léanlo, no les voy a tomar en su examen, no les voy a preguntar, dígame de memoria cuáles son las raras, las clasificables ni las otras. Me interesa que sepan identificar la fibrosis pulmonar idiopática y la correcta anamnesis para llegar a un diagnóstico de etiológico. Hablemos ahora entonces de la más común de todas las enfermedades idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática, la FPI. Como ven en este cuadro, la más común de las neumonías intersticiales idiopáticas. Más del 50% de las EPID de causa no conocida conforman la fibrosis pulmonar idiopática. Aquí. Me adelanto un poquito. Hasta aquí, doctor. Hemos de decir, ¿cómo reconocemos cuál es la fibrosis pulmonar idiopática? Hace un momento yo les mencioné que hay aproximadamente entre 280 a 300 tipos diferentes de enfermedades pulmonares intersticiales difusas y que el diagnóstico es tomográfico. Primero, la tomografía que ustedes han de solicitar cuando sospechen de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática no es la tomografía computarizada, la simple, tampoco es la tomografía con contraste, es la TCAR, la TACAR. Y dirán, ¿qué es la TACAR? La tomografía computarizada de alta resolución se diferencia de la tomografía computarizada simple por el número de cortes. Si ustedes han visto tomografías de algunos centros, habrán visto esas planchas, esas imágenes grandes, en las cuales pues hay en una sola plancha negra, ven pues 24 imágenes, 36 imágenes, pero son solamente cortes grandes tomados. Más o menos la distancia entre uno y otro corte es de 1 centímetro. Entonces, hago un corte imaginario, obviamente, en la tomografía,
El siguiente corte es 1 centímetro por debajo, el otro corte es otro centímetro por debajo y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿qué concluyo? Si es que hubiese algún foco fibrosante que justo está en ese centímetro de diferencia entre corte y corte, pues obviamente no lo voy a detectar. ¿Cómo lo detecto mejor? Si el corte es más delgado. Si el corte es más delgado, más fino, entonces me es más fácil encontrar esa patología. Por lo tanto, los cortes entre imagen e imagen en una tomografía computarizada de alta resolución, los cortes son menores a 2 milímetros de grosor. La distancia entre una imagen y la otra en el corte en una tomografía computarizada de alta resolución es menor a 2 milímetros. Por lo tanto, y repito otra vez para el día de su examen, por si se me ocurre preguntarles, ¿cuál es el mejor examen imagenológico para la EPID? Para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática o en general de cualquier EPID, la tomografía computarizada de alta resolución. ¿Ok? Listo. Sigamos. Les dije, punto 1, diagnóstico tomográfico. Ahora sabemos que el mejor examen tomográfico es la tomografía computarizada de alta resolución. Segundo, que no existen 280 patrones tomográficos. Es decir, por más que yo tenga 280 enfermedades fibrosantes, no existe un patrón tomográfico para cada una. Puede haber un solo patrón tomográfico que compartan como 15 enfermedades, otro patrón tomográfico que lo compartan unas 30 enfermedades. Entonces, doctor, si yo hago una tomografía a mi paciente, ¿puedo llegar a concluir cuál es la causa de esa fibrosis? Es muy difícil, ya que, repito, no existe un patrón tomográfico exclusivo de una enfermedad. El mismo patrón tomográfico puede compartirse con múltiples enfermedades. Solo en ciertos casos sí hay una correspondencia entre la tomografía y el diagnóstico. Y es justamente esta enfermedad. La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad fibrosante en la cual sí hay una correlación. Es decir, yo veo la tomografía de mi paciente e inmediatamente puedo decir cuál es el diagnóstico de ese paciente. Eso de ahí es un patrón tomográfico que nosotros le conocemos como patrón de neumonía intersticial usual o patrón NIU. Eso sí, por favor, escríbanlo. NIU, N-I UIP, que básicamente es lo mismo. Ahora ustedes dirán, ¿y qué es un patrón NIU? Patrón NIU es lo que les estoy presentando en la imagen que ustedes pueden ver ahí. Perdón, está cargando el laptop. Aquí está. A ver si se puede hacer esto más grande. Ahí. Aquí está. Esta imagen, por favor, síganme lo que están viendo a la derecha de su pantalla. Esto porque ustedes están viendo aquí, esto se llama patrón NIU. El patrón NIU, N-I-U, o patrón U-I-P, que también lo clasifican algunas literaturas, debe cumplir ciertos requisitos. Voy a procurar dibujarlo. A ver, dame un momento. Aquí creo que esto se va a poder. Sí. Se está viendo, por favor, escríbame, se está viendo lo que estoy ampliando la imagen en la pantalla. O alguien mande un audio, por favor, para no cortar el dibujo. ¿Se ve lo que estoy dibujando? ¿Alguno de los delegados que active su micrófono? O escríbame en todo caso. Ya, gracias, ya, muchas bien, gracias por los likes. Síganme en redes, no tengo. Muy bien. Entonces, como ya pusieron sus me gusta, significa que sí se está viendo. Síganme con lo que voy a dibujar aquí, por favor. Aquí, ya. Debe cumplir con los ciertos criterios. Nótese lo que voy a dibujar o lo que voy a resaltar. Esto de acá.
esto de aquí, les parece como si fueran unas burbujas de fondo negro, ¿cierto? Esto que ustedes pueden ver ahí son lesiones quísticas. Esto, ya no dibujo más porque si no, no se va a notar mucho. Quizás en la imagen de acá del costado lo notan más, ¿sí? Nótese los quistes. Cada una de estas imágenes se llaman quistes. Todo lo que ustedes van a ver ahorita que les voy a colocar en rojo, disculparán el pulso, y lo mismo va a ser para el otro lado. Ya se supone que para aquí es lo mismo. Esto que les acabo de dibujar obviamente es la pleura. Primero, deberemos decir, son lesiones quísticas, ¿sí? Estamos hablando de quistes. Son lesiones quísticas que están debajo de la pleura. Por lo tanto, diremos que una de las primeras características del patrón New, propio de la fibrosis pulmonar idiopática, es que tenga quistes subpleurales. ¿Sí? Vayan anotando eso, por favor, los que están grabando la sesión, si lo están grabando. Quistes subpleurales. Segundo, si ustedes se dan cuenta, esto que ustedes ven aquí, esto es el corazón. Y el corazón obviamente está ya en la parte más baja de la imagen. Por lo tanto, esto que aproximadamente estamos viendo en ambos cortes, en ambas tomografías, son las bases de los pulmones. Entonces, esta es base de un pulmón, base del otro, base de uno, base del otro. Diremos nuevamente, agruparemos los términos. Son lesiones quísticas subpleurales que están en las bases. Repito, lesiones quísticas subpleurales que están en las bases, o sea, son basales. Pero aquí nótense lo que vamos a hacer. Si yo comparo este campo pulmonar con el campo pulmonar de aquí, ¿qué decimos? ¿Que los quistes están en un solo lado o están en los dos? Obviamente diremos que están en los dos lados. Por lo tanto, seguimos ampliando mi terminología. Son lesiones quísticas subpleurales, bibasales y bilaterales. Nótese lo que estoy repitiendo. Lesiones quísticas. Quísticas son cada una de estas lesiones que parecen, algunos lo mencionan como si fueran panal de abeja. ¿Sí? Y ese término es importante por lo que voy a decir a continuación. Pero primero termino esta idea. Lesiones quísticas subpleurales, bibasales, bilaterales. Lo mismo, lesiones quísticas subpleurales, bibasales y bilaterales. Respecto, a su vez, de este patrón quístico, nótese, doctores, nótense aquí, doctores, doctoras, no solamente hay una línea, yo acá dibujaría una línea, pero encima de línea, pero una hilera de quistes, pero sobre esta hilera de quistes están dibujándose más por aquí, y así nótese. Van desde acá, van aumentando. Por aquí hay una línea, por acá hay otra línea, otra hilera y otra hilera. Entonces, podríamos sumar una hilera, otra hilera y otra hilera. Decimos ahora, son lesiones quísticas en al menos 2 o 3 hileras. A eso se le conoce como patrón panalización o patrón panal de abeja. Estos, doctores, que les voy a resaltar aquí, eso se llama patrón panalización o patrón panal de abeja porque asemeja mucho al panal de las abejas. Está lógico, es claro. Entonces, patrón panalización, o si no quieren hablarle panalización de abejas, me podrán decir lesiones quísticas subpleurales en hileras de 2 a 3 hileras como mínimo, que están bibasales, bilaterales y que pueden estar o no acompañadas de bronquiectasias. Esto que les estoy dibujando aquí, estas son bronquiectasias. Por acá hay otra. Y en esta imagen, aquí les dibujo otra. Aquí tenemos otra. Entonces, repito, por última vez, para no estar dándole y dándole lo mismo. ¿Qué es un patrón New o un patrón UIP? Es el patrón tomográfico típico de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cómo describen ustedes
tomográficamente un patrón NIU. Es un patrón quístico en hileras de al menos 2 a 3 hileras subpleurales, bibasales, bilaterales, que pueden estar o no acompañadas de bronquiectasias, otros dicen bronquiolectasias de tracción, que es básicamente lo último que les acaba de dibujar, ¿sí? Y que en ocasiones puede estar acompañado de vidrio esmerilado. Como no quiero que se rompan mucho la cabeza respecto al vidrio esmerilado, eso no lo vamos a tener en cuenta. Continuemos. Histopatología. Como no es una clase de patología ni de histopatología, los pacientes que presentan fibrosis pulmonar, en el caso hablamos de la fibrosis pulmonar idiopática, toda esa lesión que ustedes han visto en tomografía en los pacientes post-mortem, cuando les hacen estudio histológico de los pulmones, básicamente al microscopio es exactamente lo que ustedes están viendo en la imagen tomográfica. Entonces, ¿qué decimos? Que el diagnóstico de NIU o de neumonía intersticial usual o el UIP es un diagnóstico tomográfico y a su vez también un diagnóstico patológico o histopatológico. Hemos dicho hace un momento que hay circunstancias en las cuales la neumonía intersticial usual o la fibrosis pulmonar idiopática, que es la enfermedad de fondo, el patrón tomográfico, podría o no generar alguna comorbilidad. El paciente que se descompensa por la enfermedad fibrosante, o en este caso la fibrosis pulmonar idiopática, pero en general por cualquier enfermedad fibrosante, el paciente que se descompensa es el paciente que tiene comorbilidades. Es decir, no solo basta que tenga fibrosis pulmonar idiopática o cualquier otra enfermedad fibrosante, conocida o no conocida, sino que manejemos a aquel paciente su comorbilidad asociada. Si tiene mi paciente fibrosis pulmonar idiopática, también tranquilamente puede tener alguna enfermedad cardíaca. Ejemplo, cor pulmonale, tranquilamente puede tener hipertensión pulmonar. Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática usualmente empeoran su proceso fibrosante cuando tienen reflujo gastroesofágico. Ustedes ya en gastroenterología habrán revisado el reflujo gastroesofágico y deberán saber que el reflujo gastroesofágico es uno de los principales factores que empeora o agrava los cuadros de fibrosis pulmonar idiopática. La acidez del contenido gástrico, cuando se microabsorbe de manera continua, tiende a empeorar el proceso inflamatorio y posterior fibrosante cicatrizal de los pacientes con EPID. Si ustedes tienen un paciente con enfermedad fibrosante, en este caso fibrosis pulmonar idiopática, se asume que es un paciente que nosotros ya conocemos de fondo, sabemos cómo son sus tomografías y sabemos cuál es su escala de disnea. Recordemos disnea, MMRC, desde el 0 hasta el 4. Entonces tenemos 5 posibilidades de evolución de la disnea. Mi paciente con enfermedad fibrosante lo enviamos a su casa o le hacemos un seguimiento y después de un tiempo imaginemos que el mismo paciente acude manifestándonos aumento de la disnea, es decir, si antes caminaba 50 metros y se cansaba, ahora nos dice, llego a mi casa, me voy al baño y me agito. Antes saturaba bien, ahora llego a mi casa, llevo la cuchara a mi boca y mi saturación cae. Entonces, clínicamente a mi paciente no está yendo bien. Deberé verificar que en sus imágenes que no haya aumento de las lesiones fibrosantes. Comparamos entonces las tomografías computarizadas de alta resolución actual versus la tomografía computarizada de alta resolución previa. Si en la comparación de imágenes vemos que hay empeoramiento, aumento de lesiones quísticas, de lesiones fibrosantes, aumento de otros patrones que antes no había, diremos que hay un empeoramiento radiológico. Y si a ese paciente le hacemos una prueba de función pulmonar, que podría ser espirometría, teniendo en cuenta que es sugestiva de enfermedad restrictiva, o DELCO, que es la difusión de monóxido de carbono, que es la prueba adecuada para las enfermedades fibrosantes. Ojo,
Aquí ya les estoy sumando un nuevo término, el DLCO, DELCO, que es la difusión de monóxido de carbono. Esa prueba es la prueba ideal para los pacientes con EPID, con enfermedad pulmonar intersticial difusa, a diferencia de la espirometría que no me diagnostica, pero sí me sugiere, DELCO me diagnostica. Sin embargo, el DELCO es un mundo aparte, ahorita no nos vamos a meter a hablar de eso, porque eso ya es un tema de especialidad, solamente que ustedes sepan que el DELCO es el examen que fisiológicamente, o el examen funcional respiratorio, que me diagnostica la enfermedad fibrosante, a diferencia de la espirometría que solo me la sugiere. Entonces, recordemos que dentro de los patrones o dentro de las variables de la espirometría está la capacidad vital forzada, donde la capacidad vital forzada nos dice si puede o no haber un patrón restrictivo. Si le hago una espirometría inicial a mi paciente antes de que empeore los síntomas y ahora cuando viene con empeoramiento clínico e imagenológico, le hago una nueva espirometría, veré que hay una caída de la capacidad vital forzada de por lo menos 5% respecto a su estudio previo. Es decir, funcionalmente mi paciente está yendo mal. ¿Para qué me sirve todo esto? Para diagnosticar a mi paciente como progresión de enfermedad. ¿Cómo defino progresión de enfermedad? Un paciente con fibrosis pulmonar idiopática con valores ya conocidos, luego de un tiempo lo evalúo y si hay empeoramiento clínico, empeoramiento imagenológico más empeoramiento funcional, diré que estamos ante una progresión de enfermedad. Y obviamente el pronóstico es malo, ya que hemos dicho, esto ya lo vimos hace un momento, ya que hemos dicho que los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, y lo he repetido en múltiples ocasiones, no tiene un tratamiento como tal, no tienen cura, si ustedes quieren verlo así. Cuando, como consejo, eso para ustedes, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa, con la llamada fibrosis pulmonar, deberán reconocer si es un patrón progresivo o no es un patrón progresivo. De los patrones progresivos, lo que más se van a encontrar ustedes es con la fibrosis pulmonar idiopática. Cuando lean un informe radiológico, radiográfico, donde les colocan fibrosis pulmonar senil, fibrosis asociada a la edad, fibrosis residual, simplemente deberán decirle que son enfermedades no progresivas, que no meritan tratamiento y que deberán hacerle seguimiento, nada más, ¿sí? Por si acaso, porque con esos informes ustedes, hay muchos pacientes que se van a guiar de lo que ustedes les digan. El radiólogo no ha visto al paciente, el radiólogo solamente ve la imagen y les da su apreciación. Ustedes tendrán que unir el diagnóstico radiológico con la clínica de su paciente. Si su paciente está estable, tranquilo, tranquila, y viene por algunas lesiones fibrosantes escasas, y el diagnóstico que coloca el radiólogo dice fibrosis residual, fibrosis asociada a la edad, fibrosis senil, no estén asustando a su paciente, por favor, ni lo estén llenando de medicamentos. Simplemente háganle sus controles mensuales y manejen alguna que otra comorbilidad, más no le den tratamiento a esa fibrosis. Pero si ven la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que les estoy presentando, y ven esas imágenes, a esa sí hay que darle o procurar darle tratamiento. Entonces, le daremos inhaladores, ¿verdad, doctores? Dentro del tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Es correcto el uso de inhaladores? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿no? Efectivamente están en lo correcto, ¿no? No se da inhaladores al paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, no se le da en la manera teórica. Recordemos que yo cada rato les paro diciendo lo mismo. Nosotros estamos en un punto muy teórico, muy teórico. ¿Por qué? Porque lastimosamente, pues la teoría en la práctica no es exactamente en la teoría. Hay pacientes con fibrosis pulmonar, con EPID, que a su vez tienen EPOC. Es muy raro encontrarnos con fibrosis pulmonar pura. Si habláramos de una fibrosis pulmonar pura, ahí sí diría que no está correcto el uso del inhalador, porque los inhaladores están hechos para las enfermedades obstructivas, mientras que esta es una enfermedad restrictiva. Pero si mi paciente tiene una combinación de EPID más EPOC, que es bastante común, obviamente le daré el inhalador por el EPOC, más no por la EPID. Pero como ahorita estamos hablando netamente de la fibrosis pulmonar idiopática, o en general de una enfermedad fibrosante, la respuesta es no. No daremos manejo inhalador a nuestro paciente. ¿Le daremos corticoides, doctor?
No necesariamente. ¿Por qué? Porque los procesos fibrosantes no es que hoy día estuvo bien en su tomografía, mañana le sacaste y mañana ya tiene la fibrosis. Obviamente pasa por un proceso inflamatorio. Si se reconoce el proceso inflamatorio en las primeras fases en las cuales ven todavía el vidrio deslustrado, el vidrio esmerilado, todavía no ven las lesiones fibrosantes establecidas, los corticoides han demostrado que podrían evitar la progresión de la enfermedad de un proceso inflamatorio a un proceso fibrosante. Pero si ustedes en las tomografías ya ven los procesos, ven los cuadros fibrosantes típicos, ya ven la fibrosis clara, ya no tiene mucho sentido darle corticoide, porque el corticoide no le va a generar ningún efecto. Entonces, no le puedo dar inhaladores, eso en todo caso es un veremos si lo necesita o no. ¿Qué le doy? Es ahí donde regresamos a la respuesta a la pregunta que les dije en algún momento. Lastimosamente no existe algo exacto para la fibrosis pulmonar. Lo que sí existe exclusivamente para la fibrosis pulmonar idiopática son estos dos medicamentos, la pirfenidona y el nintedanib. Esto sí se lo aprenden, por favor, porque de esto sí van a chocarse con esto con algunos pacientes. La pirfenidona y nintedanib son medicamentos fibrinolíticos, como dice aquí, bien clarito, solo para FPI. Es decir, si ustedes diagnostican fibrosis pulmonar idiopática, es la única indicación para darle cualquiera de estos dos medicamentos. Si se cruzan con la fibrosis pulmonar senil, ni se les ocurra darle estos medicamentos. Van a hacer que su paciente gaste más de 1,000 soles en la pirfenidona y más de 4,000 soles al mes en nintedanib y no le van a lograr nada. La dosis es lo que ustedes pueden ver aquí. Básicamente, la dosificación que ven aquí no me interesa a mí que se sepan todavía que es cada 8 horas, cada 6 horas, cada 5 horas, cada 5 minutos, cada 3 segundos, no. Pero sí que sepan que existe. Y entender que hay indicaciones. La pirfenidona en pacientes con capacidad vital forzada mayor de 50%, es decir, que ha caído más del 50%, no que su capacidad esté mayor del 50%. Y nintedanib, lo que ustedes ven ahí, la capacidad vital forzada es el principal indicador que debemos de dar de mantenimiento, de seguimiento. ¿Cuál es el objetivo de estos dos medicamentos? No es que detengan la fibrosis. Estos dos medicamentos no detienen la fibrosis. Lo que hacen es evitar la progresión del poco que está todavía en proceso de fibrosis pulmonar y mejora la capacidad vital forzada, mejora la capacidad funcional del pulmón, más no mejora la sintomatología ni la progresión de la enfermedad. Resumen, me encuentro con un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Le harás buena anamnesis, le harás buena historia clínica, buscarás si es que hay alguna enfermedad reumatológica de fondo. Si tú tratas la enfermedad reumatológica de fondo, podría haber una mejoría de la parte respiratoria. Si tienes alguna comorbilidad, por ejemplo, hipertensión pulmonar, cor pulmonale, si mi paciente tiene a su vez reflujo gastroesofágico, manejarás esas comorbilidades y podría haber una mejoría clínica de tu paciente, más no deberás darle salbutamol ni ningún broncodilatador, ni tampoco corticoides si no está en fase inflamatoria. Si lo encuentras en fase fibrosante y tu paciente empeora, el producto final, aparte de pirfenidona y nintedanib, es el uso de oxígeno domiciliario. Lastimosamente, la mayoría de estos pacientes van a terminar usando oxígeno domiciliario. Y el pronóstico es malo. Hablemos de una fibrosis pulmonar idiopática. Desde el diagnóstico, más o menos de 3 a 5 años es lo que tu paciente te va a durar. Muy bien, doctores. Acabamos con la primera charla. Hasta aquí alguna pregunta, dudas, cualquier cosa, mandan escriben, por favor, porque no podemos cortar la clase. Continuemos, que estamos contra el tiempo. ¿Quién más está esperando entrar a admisión? A ver, ¿qué dices acá? ¿Qué dices aquí? A ver, un segundo, chicos. Desásnenme con esto, chicos. El Meet, parezco mi papá hablando. El Google Meet, me deja una hora más de corrido o se va a cortar y abro una nueva sesión.
Están las diapositivas, Lady, están Nintenadip y Pirfenidona. Yo les voy a mandar las diapositivas, no se preocupen, con sus delegados y ellos se lo comparten. Se corta, a la hora me parece que se corta, ya tenemos una hora, alguien corrige, si no, cierro y abro un nuevo Meet, ¿ya? ¿Les parece para hacer al toque de patología pleural, sí? Depende del tiempo, yo soy un asno en esto. Mejor cierro, ¿ya? Ya, cierro y entramos a una nueva sesión, ¿les parece? Abrimos un nuevo enlace. Listo, nos vemos en los siguientes 2 minutos, chao.